estamos en la tertulia de este miércoles 24 de julio del año 2024. Nos acompañan Eleonora Navata, Julieta Sierra en su segunda presencia. Sí, muchas gracias. Pablo Díaz y Leonardo Costa. Segundo tema. La situación de los residenciales de adultos mayores volvió a la agenda este mes a raíz de varios casos que dejaron muerte de personas alojadas en este tipo de establecimientos. Un recuento rápido. El jueves 27 de junio, un residencial psiquiátrico en Melo, Cerro Largo, sufrió un incendio donde fallecieron una mujer de 72 años y un hombre de 77. Hace 2 semanas, 10 adultos mayores murieron en un incendio en un residencial de 33, la peor tragedia de este tipo de centros en la historia de Uruguay. Unos días después, una anciana fue encontrada muerta en un residencial clandestino de ese departamento, no había recibido la atención médica necesaria. Y el jueves de la semana pasada, otro incendio, esta vez en un residencial de Salinas, Canelones, provocó la muerte de 3 personas que se alojaban allí. Una cuarta víctima permanece internada en estado grave en el Centro Nacional del Quemado. La acumulación de casos llevó a que el Frente Amplio citara a la ministra de Salud, Karina Rando, y al ministro de Desarrollo Social, Alejandro Sciarra, que comparecieron en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. En esa instancia, que se cumplió el miércoles 17, la ministra Rando informó que en los llamados establecimientos de larga estadía para personas mayores viven hoy 18.679 personas. Dijo también que existen 1.260 residenciales registrados, de los cuales el 17% están habilitados. Para obtener la habilitación, un residencial debe contar con un certificado de registro que otorga Salud Pública, un certificado que brinda el MIDES, el Ministerio de Desarrollo Social, y también la habilitación de bomberos. Si un centro no cumple con estos 3 requisitos, no está habilitado. La ministra Rando explicó que el hecho de que un residencial no esté habilitado no implica que esté en malas condiciones. Muchísimos están en muy buenas condiciones y le falta, por ejemplo, terminar con la habilitación de bomberos. Aunque los habilitados no llegan a 1 de cada 5, la ministra destacó que en esta materia se ha dado un progreso sin precedentes. Antes del año 2020, dijo, Uruguay contaba con un total de 27 establecimientos habilitados con 669 plazas. Y en lo que va del gobierno se llegó a 221 habilitados con un total de 5.679 plazas. Un elemento más para terminar este planteo. Aderama, la Asociación de Residenciales del Adulto Mayor, una de las gremiales del sector, tiene presencia en 11 departamentos, 250 residenciales, manifestó a raíz de uno de estos incendios que es necesario un cambio en el proceso de habilitación de los centros, ya que suele ser costoso, burocrático e insume varios años. Además pidió la renuncia de mandos medios y superiores del área de mayores del Ministerio de Desarrollo Social y del área de fiscalización del Ministerio de Salud Pública. El vocero, Juan Sparkov, cuestionó que los funcionarios difícilmente salen de sus oficinas para realizar controles, pidió nombrar personal de campo para hacer un seguimiento día a día de estos establecimientos. Bueno, ¿cómo han estado siguiendo este tema? El lunes en la tertulia Martín Bueno lo planteaba en Telegrama, ¿no? Decía hay que discutirlo. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Quién empieza? ¿Leonora? A mí me da mucha tristeza el tema porque de verdad que estamos hablando de poblaciones que son vulnerables y que no están del todo protegidas como debieran, ¿no? El mundo de los... Primero, se me plantea una cuestión mucho mayor y es el sistema de cuidados que tiene nuestro país. Más allá del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, o sea, el tema de los cuidados en nuestro país y lo que pasa con las personas que no son autoválidas para cuidarse, en este caso adultos mayores, pero puede suceder con cualquier otra persona que no es autoválida y lo que aporta y lo que deberíamos de repente también pedirle a un sistema de cuidados. Y después, esto de los establecimientos de larga estadía para adultos mayores, hay un mundo. Hay tantas realidades como instituciones que se dedican a esto. Hay gente que lo hace muy concienzudamente, muy profesionalmente. Otra gente que no lo hace tan profesionalmente y lo hace más artesanalmente, pero con la mejor voluntad. Y otros que
obviamente no les interesa. O sea, realmente hay un mundo muy diverso dentro de este tipo de establecimientos. En cuanto a la calidad de los servicios, ¿no? Exactamente. Y por supuesto también distintos precios. Y sí, y estoy segura también que hay algunos establecimientos que no son de altos precios y que no lo hacen de mala forma y que lo hacen en realidad para tratar de brindarle una solución a una persona que no tiene otra solución. Entonces, es muy difícil generalizar. Se reproduce en esto algo que se reproduce en varios sectores de nuestras cosas, y es que no se controla demasiado. En Uruguay se establecen medidas que después no son controlables o no son ejecutables. Los permisos, las habilitaciones, etcétera. No es solamente en este tipo de establecimientos donde hay fallas en ese tipo de controles. Y hay edificios públicos que no tienen habilitación de bomberos. Entonces, la mayoría. Por eso. Entonces, claro, que estamos pidiendo cosas que no las cumplimos por otro lado, y de verdad, ¿cuándo nos vamos a poner como país esa meta de estar en espacios y lugares seguros, ¿no? Hoy en día no estamos en condiciones. O sea, hay bloques quirúrgicos que no tienen habilitación y funcionan. Sí. Entonces, es un problema del país en general. Una parte del problema, entre comillas, de los residenciales es algo más general, que no abarca solo este tipo de establecimientos. Sí. De todos modos, acá hay una serie de asuntos delicados propios, ¿no? Que también suman, que también están detrás de alguna de estas tragedias que hemos vivido, ¿no? La primera reflexión humana es qué terrible llegar a la tercera edad y que te tengan que tirar en una casa de salud por la razón que sea, porque te pueden cuidar o que sea. Yo tuve la dicha de que mi madre pudo estar en su casa hasta el último día. Y nuestros pasados también hacían eso, y la gente se ocupaba y podía ocuparse. Yo no estoy condenando a que alguien mande a sus familiares, bien complicado. Lo que quiero decir que humanamente me da mucho tristeza este sistema, pero bueno, es una realidad del Uruguay. Es una realidad del mundo. Del ¿no? mundo, sí. En Uruguay se abren casas de cuidado de adultos y se cierran colegios. Ya tenemos un tema generacional. Sí. Y eso es una reflexión quizás más, no condenatoria quien manda a sus familiares ahí, sino más humana, de qué triste que no se pueda vivir de la manera que antes se podía hacer. Pero más allá de eso, acá hay 3 o 4 cosas. O sea, las leyes se dictan y no se pueden cumplir, se ponen estándares de cumplimiento que son a veces para otro país. Lo de bomberos es una cosa que desde que yo me recibí de abogado, nunca conseguir un trámite de habilitación es prácticamente es kafkiano. Sí, Pablo se sonríe. Sí, como, o sea, hay algo que funciona mal en bomberos. Exactamente. Bomberos es otro tema. O sea, porque además el problema que tenés es que como bombero no te da la habilitación, y hay muchas cosas, me acuerdo del edificio de UTE cuando se incendió no tenía habilitación de bomberos, después vienen las responsabilidades penales. No estaba habilitado por bombero. Entonces, o bien la habilitación de bombero es imposible de acceder, o bien bombero no hace bien su trabajo, porque no puede ser que los trámites demoren 2 años. Entonces vos, mientras tanto, ¿qué haces? O sea, hay algo que nadie le pone el cascabel al gato. Bombero funciona mal. No sé cuál es la solución, no tengo una experticia en eso, pero la realidad es que como abogado, siempre que vos decís, le falta habilitación de bombero, te querés matar. Como que te digan que está nublado el día, que hay sol, es algo que sabés que pasa. Entonces, esas son las cosas que a uno le llama la atención cuando el proceso burocrático. Después lo otro es, obviamente que en estos procesos hay 18.000 personas que viven en estos establecimientos, debe haber de todo. Gente que lo hace aún sin habilitaciones, pero con el mejor de los esquemas. Y después hay otro tema también que es cómo se calefacciona el Uruguay. Que parte de los problemas vienen ahí. Y si hay lugares que tienen o no tienen las condiciones de electricidad para tener aparatos eléctricos, o si se calefacciona a gas. Bueno, es decir, hay un montón de cosas en las que... Sí, porque este mismo invierno hemos tenido incendios en casas en las que viven personas. Todos los inviernos. Claro, varios. Mueren niños. Muchos de ellos han ocurrido en viviendas humildes, etcétera. Exacto. Por las formas de calefacción a las que hay que recurrir, ¿no? Eso es otro tema que, bueno, obviamente es un tema endémico en el Uruguay, y todos los años tenemos incendios de diferentes tipos por temas de calefacción. La realidad es que cuando haces leyes y no las controlás, y me parece muy atinado lo que decía el señor de la asociación de... ADEAMA, es que realmente, si vos mides, tiene un programa y después no lo controla, y... es muy complicado eso.
Yo creo que hay tantas situaciones como tantos tipos de hogares hay. Yo estuve un poco investigando el tema cuando planteamos el tema ayer para hablar hoy. El valor que se esté establecido a nivel de Mides, como vendría a ser el valor que tendría que cobrarse o que sale un adulto mayor, un adulto en un residencial es en torno de 43.000 y pico de pesos, y hay otro número que habla de 46.000 pesos. Eso es el costo que puede implicar para que un hogar mantenga a una persona, a un adulto mayor, le dé de comer, tenga cuidadores, etcétera. 46.000 pesos. Es decir, un hogar tendría que cobrar mínimo eso a su residente. Hay hogares que cobran 20.000 pesos, hay hogares que cobran 15.000 pesos. ¿Por qué? Porque es lo que el adulto recibe de pensión y cobra eso. Entonces, ¿a qué es lo que voy? Son todas realidades completamente distintas. Y con el tema de bomberos, vos me comentabas, hablabas del tema bombero, Nico. Bomberos, para habilitarte, exige a los residenciales que tengan los detectores de humo que sean los especiales inalámbricos. Vale $3.500 la instalación. Pero no te permite que sean los que son alámbricos, decía yo. Inalámbricos, que valen 500 pesos cada uno. Son esas cosas que vos decís, a un hogar, a un pequeño hogar, que a veces son casas de familias que cuidan a 4 adultos, a 5 adultos. Exigirle determinado tipo de cosas es muy difícil que se implemente. Nos chocamos contra la realidad. Ese es el problema, nos chocamos con la realidad. Porque cuando hacemos la imagen de hogar de ancianos, uno se imagina esto que una vez se ve en televisión, o que pasa, un hogar que tiene 40 personas. No, los hogares de ancianos a veces son lugares que hay 8 ancianos que lo está cuidando una persona con 2 más. Sí, lo hemos visto en la televisión estos días a raíz de estos incendios, ¿no? Son, en varios casos, una casa, ¿no? Claro. Una casa, en el mejor de los casos, una casa relativamente reciente, en otros, casas antiguas, ¿no? En muchos son casas antiguas que tienen mucha cantidad de habitaciones para poder cuidar el costo de poder. Imaginémonos un hogar que tenga un aire acondicionado en cada dormitorio, un aire acondicionado en cada sala, que tenga detector de humo, que encima hay que sumarle el personal que lo cuida, porque el personal creo que tiene que tener 1 cada 4, 1 cada 5, cada 6, ese es el número que hay. Empieza a sumar las 24 horas, el costo, el hogar anciano no puede acceder, no puede ir nadie, porque termina siendo, pero vamos hablando a la realidad. El costo de cobrar son 60.000 pesos, 70.000 pesos, y la gente puede disponer de 60.000 pesos, no. Por eso es algo que de repente, capaz, de pronto, tendría que haber una política de Estado para decir, bueno, hay que solucionar esto. Tienen que pagar tarifa de luz como comercio, tienen que pagar tarifa de agua como comercio. Aderama viene pidiendo hace años que el exoneren de IVA, como tienen los hoteles que tienen a veces descuento de IVA, que ellos pasen a pagar, o el exonero que pasen el 10%. En perspectiva, que hablaba es un tema de encarar de otro punto de vista. Sí. Suena razonable ese tipo de pedido, porque no estamos hablando de comercios comunes y corrientes. Estamos hablando de empresas que brindan un servicio social importante. Claro, porque aparte a un adulto mayor de 80, adulto mayor de la edad que sea, porque aparte la realidad es distinta, pero que no se puede valer por sí mismo, claro, y que recibe una jubilación de 15.000 pesos, 20.000 pesos. Y esa persona, lo ideal es que pueda estar en un lugar que lo puedan cuidar. Ahora, ¿cómo hace para poder cubrir los costos de ese lugar? Y bueno, y capaz que tiene que ser una política de Estado pensar eso. Y es como tú dices, Nico, es espantoso imaginarse uno llegar a esa situación y que nadie te pueda cuidar, pero también la realidad actual hace que a veces no queda más remedio. Pero por eso te decía lo del sistema de cuidados. Esta cuestión de repente una exoneración de IVA, una tarifa diferencial en UTE y todo eso, tiene que ver con un sistema de cuidados. Tiene que ver con eso. Y hay que pensarlo desde ahí. ¿Qué dice la más joven de la mesa? ¿Qué dice la visión de Voy a tratar de no ser reiterativa, pero claramente es un tema de consenso con las diferentes posturas que han tenido. Yo lo venía pensando en 3 categorías desde hoy temprano. Por un lado está el contexto familiar que sea, el contexto económico, el contexto emocional, la estabilidad que surja, la definición de tener que definir, valga la redundancia, que hacer con una persona mayor, la difícil decisión de tener que establecerlo en algún lugar o tener que integrarlo al núcleo familiar, a otro núcleo familiar ya conformado con niños. Durísima. Y es muy difícil. Durísima. Y creo que la gran mayoría de los uruguayos ha pasado por una situación así, la hemos vivido. Es muy común tener que tomar esa definición por padres, por abuelos o lo que sea. Entonces también implica algo con el que el uruguaya se identifica profundamente, porque tomar la definición de tener que llevar a una persona muy cercana a un establecimiento de larga estadía es, por favor, debe ser una definición de las más duras a tomar. O involucrarlos también en otra rutina que no hacen a la propia ni hacen a la persona mayor de edad, involucrarse en otra lógica y en otra dinámica rutinaria. Entonces ese es un contexto.
Por otro lado, o una categoría. Por otro lado está la persona en sí mismo, que no deja de ser persona, que por la edad que tenga no deja de ser un sujeto de derecho, no deja de ser una persona que debería tener, en el mejor de los casos, y no debería ser una situación de privilegio, una vejez con condiciones básicas que se puedan satisfacer, dignas, en una situación de comodidad frente a la edad, frente a las diferentes circunstancias, frente a diferentes limitaciones que pueden haber en términos físicos o lo que sea. También está la persona y hacer valer a la persona como tal. Y por otro lado, como tercer categoría, está qué hace el Estado con eso, que no está pudiendo responder, me parece, de la forma adecuada a estas situaciones. Y no es algo de ahora, es algo que viene de larga data y de años, porque creo que realmente se precisa, sí, una política de Estado, como decían, que diga, bueno, este tema tiene que ser prioritario, porque no solamente porque en términos demográficos tenemos una sociedad avejentada, sino porque es un problema real. De todos modos, bueno, acá volvemos una vez más al viejo y querido tema, ¿no? ¿Dónde está la plata? ¿No? Acaba de decir Julieta, esto debería ser prioritario. Y en estas tertulias, a cada rato, consideramos asuntos que deberían ser prioritarios. Pero ¿no? hay medidas para tomar que ayudan, que no implica un desembolso directo, sino a veces puede ser una renuncia. Bueno, también es un costo, ¿no? Es un costo, pero... ¿Es UTE que cobra menos tarifa o es la DGI que recibe menos impuestos? A mí lo que me pasa, es que a veces siento que... Yo soy partidario de eso, prefiero. Por aparte siempre igual, UTE, esto que cobra, igual que OCE, que te cobra la tarifa comercial, lo que hace en vez de apoyar al emprendedor es matar al emprendedor. Esta es una filosofía de este país. A mí lo que me pasa, y puedo estar equivocada, es que entiendo sí que esto me parece sumamente prioritario porque lo padecen muchas familias en todo el país, en todo el país, incluso creo que sobre todo en el interior del país, pero además a veces me da la sensación de que con muy pocas cosas o con muy pocos gestos o con la mínima voluntad política ya se puede estar colaborando y no se ha hecho. Y reitero que no es algo que considero que sea de los últimos años, sino que viene de larga data. Entonces, con pequeñas acciones a corto o a mediano plazo ya se puede estar mínimamente mejorando. Y me pone muy triste que no sea así, que no sea, bueno, facilitando determinadas habilitaciones, facilitando algunas reglamentaciones, exonerando, no sé, dando un mínimo apoyo, porque es un tema muy triste. Sí, yo estoy de acuerdo que se encadenan estas cosas. Yo estoy de acuerdo con algunas de las consideraciones que han hecho ustedes, pero repito lo de siempre, ¿no? ¿Dónde está el presupuesto para esto? Porque, por ejemplo, las oficinas del MIDES o del Ministerio de Salud Pública parece evidente que deberían tener más funcionarios. Estas oficinas, ¿no? Si queremos que haya controles, si queremos que haya inspecciones, que se vaya al terreno, que no se trabaje solamente desde la oficina, se necesitan más funcionarios. Alguien podrá decir, bueno, se redistribuyen de otros organismos. Bien, pero hay que hacerlo, ¿no? Y si no, hay que contratar. Y si no, después tenés a los políticos que tienen ese discurso fácil de hay que achicar el Estado y tener menos funcionarios públicos. Si están refiriéndose a eso, bastante mal vamos, ¿no? Pero yo igual que un tema práctico, yo creo lo de bomberos, y voy al ejemplo que Pablo decía hoy, o sea, muchas veces las exigencias son con edificios construidos en el año 2021, donde tiene que tener un montón de cosas que la realidad, y yo no quiero meterme en terrenos que no son míos, pero la realidad de la infraestructura de las casas, etcétera, es que son casas de hace 50, 60 años, que es imposible. Entonces voy a decir, bueno, el mundo perfecto es que tiene que ser, voy a utilizar el ejemplo de Pablo, que los detectores sean alámbricos. Ese es el mundo perfecto, pero prefiero tener un inalámbrico que por lo menos me detecte a no tener nada. Entonces, ese mundo realmente de bomberos hay alguien que debiera decir, che, no debiéramos no flexibilizar, sino compatibilizar con la realidad del Uruguay. Hoy me decía justo conocido, el tema es la política del escritorio que se choca contra la política de la realidad. Sí, claro. Sí. Entonces, hay veces que se arma determinados tipos de proyectos, propuestas o planes desde un escritorio sin conocer el campo. Y pasan esto como pasan muchas otras cosas. Muchos temas. Sí, sí. No agotamos el tema de ninguna manera, ¿no? Apenas lo punteamos en estos minutos. Queda para otros abordajes, tanto por la vía de entrevistas, informes y también por la vía de la propia tertulia con otras mesas. Julieta Sierra, Eleonora Navata, Pablo Díaz, Leonardo Costa, gracias a los cuatro por habernos acompañado hoy. Gracias a ustedes, por placer, favor. como siempre. Nos reencontramos en una próxima dentro de unos días.